La isla de Gran Canaria es la segunda en población y la tercera en extensión del archipiélago de las Canarias. Casi la mitad del territorio de esta isla, de forma circular, ha sido declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En el norte, la isla presume de lugares como el Dedo de Dios en Agaete o como las montañas que se divisan desde la Cruz de Tejeda. En la zona sur, en cambio, la caldera de Tirajana o las dunas de Maspalomas muestran otra cara de la isla. La dinámica ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, capital de la isla, ostenta joyas arquitectónicas como la Casa Colón, la Calle de los Balcones o la Catedral. También las antiguas localidades de Telde, Mogán o Agüimes resultan visitas imprescindibles para visitantes ávidos de historia y sabor propio. La isla de Gran Canaria cuenta con el excepcional legado de sus ancestros, los aborígenes canarios, que han dejado un rico patrimonio arqueológico. Vive sus tradiciones y déjate acariciar por la arena de sus playas y los rayos del sol durante todo el año. Rutas de España viaja hasta el archipiélago canario para conocer la isla de Gran Canaria. En nuestro primer día de ruta hacemos una parada en el municipio de Telde y conocemos el yacimiento arqueológico de Cuatro Puertas. Después bajamos al pueblo y visitamos el coqueto barrio de San Francisco. Después vamos a la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, y damos una vuelta por Vegueta, el más antiguo de sus barrios. Desde allí conducimos hasta Cenobio de Valerón y nos desplazamos de nuevo al yacimiento de Cueva Pintada. Acabamos el día disfrutando de las vistas que ofrece el puerto de Agaete. En nuestro segundo día de viaje nos informamos sobre la oferta de turismo rural en una finca de plataneras en Arucas, para probar después el queso de flor con denominación de origen en Guía. En Telor admiramos sus balcones canarios y subimos más tarde hasta la Cruz de Tejeda. Probamos la típica comida canaria en Santa Brígida y acabamos el día con una estupenda sesión de wellness en Maspalomas. En nuestro último día de recorrido por la isla nos desplazamos al sur para conocer las dunas de Maspalomas. Desde Puerto Rico cogemos un barco para ver cetáceos y bajamos en el puerto de Mogán. En Santa Lucía visitamos la caldera de Tirajana y nos trasladamos hasta Agüimes para visitar el casco antiguo del pueblo y conocer también Guayadeque. Acabamos nuestro viaje con una danza tradicional canaria en Ingenio. Decidimos recorrer la isla en coche de alquiler. Nuestro viaje toma a Telde como punto de partida. Esta villa, situada a tan solo 14 kilómetros de la capital de la isla, cuenta con el importante yacimiento arqueológico de Cuatro Puertas. Hemos subido hasta la parte más alta de Montaña Bermeja y nos acompaña Antonio, él es cronista oficial de la ciudad de Telde, y nos ha acercado hasta este lugar, que es un lugar bastante importante para la historia de esta isla. Se trata del centro arqueológico de Cuatro Puertas. Vamos a empezar explicando qué civilización vivió aquí, porque se remonta a sus orígenes hasta el año 1000 a.C. y ya podríamos hablar del 1500 después de Cristo, lo que dura la historia de esta civilización. Hablamos de una religión monoteísta, que tenían en Acorán a su Dios supremo. Y tenemos también a Majek, el sol, que es la fuerza que lo representa. Entonces, los antiguos canarios lo que hicieron en esta piedra es hacer un surco en forma circular, recordando la misma forma del astro rey, del sol. ¿Qué ritual se llevaba a cabo en este sitio, donde todavía podemos ver algunas de las marcas? Cada 21 o 24 de junio se celebraba el Beñesmén, que era la fiesta de la recolección. Habían dos grandes momentos, uno protagonizado por las mujeres o vírgenes sagradas, que dando grandes alaridos y portando ramas, batiendo ramas, iban al mar pidiendo lluvias. Y en este lugar, precisamente, el faigán o faicán levantaba un gánigo o recipiente de barro cocido y en su interior leche y otros productos de la tierra que eran vertidos directamente aquí, en este orificio, hasta que bajaba para suprimir parte del círculo que antes se había prendido con fuego. De esta manera ellos creían poseer la fuerza del propio sol. Antonio, después de conocer uno de los lugares más sagrados, ¿qué te parece si nos desplazamos a otro sitio importante? Las Cuatro Puertas, lugar que da nombre precisamente a este centro arqueológico. Bien, vamos. Vamos a ello. Antonio, hemos llegado ya al recinto conocido como Las Cuatro Puertas, un lugar importantísimo porque aquí se reunía el antiguo pueblo aborigen, era su parlamento. Este era el Sabor o Sapor, lugar de reunión de lo que es todo el complejo del actual yacimiento de Cuatro Puertas. Este era el lugar, como bien has dicho, de parlamentar,
donde los faiganes o faicanes, los sumos sacerdotes, distribuían justicia, o también intentaban que las partes, en momentos de litigio o guerra, pudieran llegar a una solución a sus problemas. Y al lado contrario, donde los alisios ya no soplan, es donde ellos se asentaron como cenobio, lugar en donde vivían, donde hacían la vida cotidiana, donde tenían su hábitat natural, por decirlo de alguna manera. Antonio, pues ¿qué te parece si vamos a conocer ya la ciudad de Telde, que queda a nuestros pies, y a visitar alguno de sus barrios más típicos? Sí, concretamente el de San Francisco. Pues vamos a ello. Antonio, precisamente hemos querido conocer ese barrio de San Francisco tan popular y tan conocido. En uno de los lugares más típicos se conserva un cierto aire andaluz en sus calles. Efectivamente, porque no debemos olvidar que la conquista castellana de la isla de Gran Canaria fue en parte gracias a la Real Hermandad de Caballeros de Andalucía. Aquí los blancos paramentos, hechos a base de cal y piedra, no tienen otros elementos decorativos que la cantería basáltica de nuestros volcanes y la madera del pino canariense, que le da una característica de cierta nobleza y austeridad. Y después los guijarros de nuestros barrancos es el pavimento ideal para decorar plazas, alamedas y calles. Y son estos los rincones los que hacen que esta arquitectura sea en pequeño lo que aquellas grandes ciudades de la Baja Andalucía fueron con respecto a Sevilla, a Cádiz o al propio Moguer. Antonio, cronista oficial de la ciudad, ha sido un auténtico placer que nos explicaras de primera mano todos estos rincones y sitios emblemáticos de la ciudad. Bueno, yo creo que hemos cumplido con aquel lema de que Telde es una bella lección de historia. Dejamos atrás el bonito barrio de San Francisco de Telde para desplazarnos hasta el litoral de Las Palmas de Gran Canaria. El puerto de la capital es un lugar perfecto para asistir a una demostración de vela latina. Este tipo de barco canario con el que hoy se realizan populares regatas es una réplica de las antiguas embarcaciones dedicadas a la pesca. La preparación antes de salir a la mar es exhaustiva. Requiere de una serie de lastres para dominar el barco. El lastre fijo son lingotes de plomo. En cambio, el móvil lo componen sacos de arena ferruginosa. Los barcos están diseñados para navegar en cualquier sentido respecto al viento, siempre y cuando éste esté a su favor. El trabajo de la tripulación es imprescindible para la buena marcha de la navegación. El objetivo de los marineros es mantener la barca plana y estable sin perder velocidad. Sin duda, resulta emocionante ver la navegación de la vela latina. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué está haciendo usted? Pues mira, ahora mismo le hemos quitado la pintura al barco para volverlo a pintar. Entonces la tabla se ha recogido al ser de pino. Al secarse, se ha recogido y entonces lo que hacemos es, entre tabla y tabla, las costuras, calafetear, lo que se llama. Es meterle algodón para después, posteriormente, volverlo a empastar. ¿Cada cuánto tienen que arreglarlas? Bueno, el mantenimiento de ellos es prácticamente durante toda la temporada. O sea, hay que estar siempre, estas costuritas que se hinchan, pues hay que estarlas lijando y pintando. Un barco nuevo, pues ¿sí? Te puede durar prácticamente sin hacerle nada unos 3 o 4 años. A partir de los 3 o 4 años ya el sufrimiento que tiene es mucho y hay que estar con reparaciones bastante gordas. Juan Antonio, tiene usted una profesión muy bonita, pero cuénteme, ¿qué tal se vive aquí en las islas, en Gran Canaria? Bueno, como comprenderán, muy bien. Ten en cuenta que son las islas afortunadas, como nos dicen en la península. El clima es muy bueno, tenemos todo el año unas temperaturas muy agradables y después, pues claro, ten en cuenta que estamos rodeados de mar y nuestra verdadera afición es el mar y la vela. Entonces de aquí salen estos grandes navegantes, como son para las Olimpiadas y demás. Muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos enseñado cómo se arregla un barco y nada, realmente estas islas son el paraíso. Nos trasladamos del puerto de Las Palmas de Gran Canaria al más antiguo de los barrios de la ciudad, el de Vegueta. Vamos a empezar en el origen de la ciudad, porque hay 3 pilares fundamentales para explicar esta ciudad. Sí, efectivamente, esta ciudad fue el primer establecimiento urbano de la Corona de Castilla en el Atlántico.
y momentos antes, estamos a finales del siglo XV, del descubrimiento de América, por lo cual fue un puente inicial en los comienzos de la civilización atlántica. Y al mismo tiempo es una ciudad que estableció su economía y su primer desarrollo en el cultivo y la exportación de la caña de azúcar, que es el elemento que explica el primer desenvolvimiento de la villa en el siglo XVI. Alfredo, podemos empezar hablando del origen de esta ciudad, precisamente en la plaza San Antonio Abad, una plaza donde se conserva todavía la ermita original que data de finales del siglo XV. Efectivamente, allí se había establecido una torre con un recinto fortificado que fue el campamento de conquista de Gran Canaria, y desde ese centro comenzaron a irradiar las primeras estrechas calles de la villa, y hoy, bueno, pues es el corazón del núcleo antiguo de la ciudad. Muy cerquita de esta primera plaza primigenia se encuentra una de las calles más significativas de la ciudad, es la calle de los Balcones, que cuenta con diversas casas importantes, entre ellas la casa de Móxica. Efectivamente es una calle de finales del siglo XV, que hoy se encuentra en el respaldo de la catedral, y está muy bien conservada, sobre todo la línea de fachadas meridional, entre las que destacan, por ejemplo, la Casa Mendoza, que es una casa de arquitectura culta de finales del siglo XVII, y igualmente la Casa Móxica de primera mitad del siglo XVI, que es un prototipo de edificación de la arquitectura señorial de Las Palmas, con una portada gótico y neoplateresca y un patio interior que es también significativo de lo que era la construcción tradicional de la ciudad. Esta calle del Balcón desemboca precisamente en la plaza del Pilar Nuevo, una plaza que recibe su nombre a raíz de una fuente que está en medio de ella. Un rincón del corazón antiguo de Las Palmas que reúne pues, a la casa, la fachada meridional de la Casa de Colón, el respaldo de la catedral y edificaciones de la arquitectura doméstica tradicional, también muy representativa. Podemos hablar, por lo tanto, ya de la catedral, un edificio significativo en la ciudad y singular, puesto que el interior es marcadamente gótico, mientras que el exterior es totalmente neoclásico. Efectivamente, esta es una catedral que, como otras muchas, pues tuvo distintos periodos de construcción, ¿no? Y fundamentalmente aquí dos. La primera mitad del siglo XVI, porque la catedral se empezó en los albores de esa centuria y se terminó en 1563 con un estilo gótico tardío, que luego también tuvo sus repercusiones en América, y luego un exterior que fue el de la conclusión o reforma y conclusión de la catedral, que es de carácter neoclásico, y efectivamente era el gran edificio monumental de la ciudad durante muchísimos siglos, ¿no? Vamos a hablar ahora de la Casa Colón, cuya fachada más antigua data de principios del siglo XVI y que hoy en día es un importante centro cultural sobre el descubrimiento de América, pero ¿qué características tiene como edificio? Sí, es un complejo histórico y museístico que recuerda el paso de Cristóbal Colón por Gran Canaria y su proyección hacia América en 3 de sus 4 viajes. En el primero reparó aquí sus naves, en el segundo pasó al mando de la primera flota militar y de colonización que cruzó el Atlántico, compuesta por 17 barcos, y en el cuarto nos dejó escrita una carta que acredita pues documentalmente su presencia. Entonces la Casa de Colón recoge todos estos elementos inspirativos, es un espacio de bellas arquitecturas, cuya portada más antigua efectivamente es hacia 1525, es representativo de aquella economía azucarera de la ciudad, y tiene otras fachadas del siglo XVIII, balconadas, un balcón esquinero, etcétera, que de alguna manera pues están testimoniando los elementos arquitectónicos de la antigua Las Palmas. En la Casa Colón se conservan los instrumentos que los marineros utilizaban para orientarse. Entre todos ellos destaca este astrolabio náutico del siglo XV. Instrumento que era utilizado para observar la posición de los astros. También se usaba para determinar la altura de la embarcación sobre el horizonte. En la sala bautizada como América antes del descubrimiento se muestran un centenar de piezas de la cultura tolita. Esta colección de figuras antropomorfas y zoomorfas fue adquirida por el Cabildo de Gran Canaria hace más de 30 años. Cogemos nuestro coche de alquiler para conducir hasta la montaña del Gallego. En lo alto de este monte se encuentra uno de los asentamientos arqueológicos de mayor envergadura de Gran Canaria. El asentamiento de Cenobio de Valerón es un granero fortificado puesto que se construye en un lugar de difícil acceso y fácil defensa.
Para ello excavaron en lo alto de las montañas más de 300 hilos o cámaras, algunos de los cuales fueron utilizados como habitáculos. Se aprecian las señales de la existencia de algún tipo de tapa o cierre utilizado para conservar los alimentos. Los antiguos canarios hacían acopio de los excedentes de producción de sus cosechas de cebada. También guardaban los productos que obtenían de la pesca, el marisqueo o la ganadería. Los últimos trabajos de investigación apuntan a que estos graneros eran de propiedad colectiva. Tras conocer este singular granero, nos dirigimos a otro de los asentamientos arqueológicos que más ha fascinado a los estudiosos de la cultura aborigen canaria. En el municipio de Gáldar se ha musealizado el yacimiento de Cueva Pintada. Hemos contactado con Roberto Moreno, él es consejero de Gran Canaria de Turismo, y hemos contactado con él porque quiero que nos hable un poquito de este asentamiento arqueológico en el que nos encontramos. Es el Museo y el Parque Arqueológico de Cueva Pintada. ¿De qué época datan estos restos que tenemos a nuestras espaldas? Bueno, de aproximadamente 1000 años antes del comienzo de la conquista de Gran Canaria, lo que nos pone en el año 600, en el año 500 después de Cristo. Estos restos arqueológicos a los que nos referimos llevan más de 20 años siendo excavados, sin embargo hace cosa de un año y medio que se ha abierto este museo y centro arqueológico al público. ¿Qué puede encontrar el visitante cuando llegue aquí? La visita comienza con un audiovisual en 3 dimensiones que recrea la forma de vida de los antiguos canarios en los momentos previos a la conquista por la corona de Castilla. Después se pasa a un pequeño museo de sitio donde se exponen piezas encontradas durante los trabajos de excavación, y a continuación se pasa a la gran visita por medio de estos pasillos ya puestos que recorren casi algo más de 1 kilómetro de visita, en donde se ven las plantas de las 60 casas que se han ido descubriendo en las excavaciones, y los diferentes usos que tenían de ellas. ¿Cuál sería la estructura tipo de una casa de esta civilización? Bueno, tiene un gran cuarto central alrededor del cual se suelen abrir 2, en algunos casos un tercero, 3 habitaciones más sencillas. Son casas de canto, casas de piedra, con un techo que también en muchas ocasiones soportado por madera, son de lajas, que llamamos aquí de piedras planas. Para hacernos una idea exacta de lo que podía ser la forma de vida, hay 3 completamente reconstruidas con enseres, reproducciones de los encontrados, de los que suponemos se utilizaban en aquella época, para hacernos una idea mucho más concreta de cómo era la forma de vida. Continuando con el recorrido, pasando por estas pasarelas de madera que vemos, llegamos al lugar estrella de este asentamiento, que es la Cueva Pintada. Cuéntanos en qué consiste. Es una cueva, efectivamente, que presenta un friso polícromo decorado con diversos colores, y que presenta multitud de formas geométricas. No se sabe exactamente cuál era el uso que se le daba. Se supone que tenía que ver con la organización política y religiosa de los antiguos canarios, y representa un hito. Es el único ejemplo que tenemos en toda Canarias, no solo en Gran Canaria, y que se ha conservado hasta nosotros en relativamente buen estado. El museo y el Parque Arqueológico de Cueva Pintada es uno más de los ejemplos de la mucha arquitectura, asentamientos arqueológicos y patrimonio que existen en la isla, además del ya conocido Sol y Playa. Para eso hemos diseñado 4 grandes rutas turísticas. Una de ellas es la ruta Arqueológica Norte, pero también tenemos la ruta de los paisajes singulares hacia el centro de la isla, la ruta de los jardines de la Macaronesia. Son todos nombres muy sugerentes para que nuestros visitantes comprueben que no solo es el Sol y Playa nuestro gran atractivo, que también lo es, pero que hay mucho más que ver en Gran Canaria. Roberto, en la isla existe una gran oferta, también musical, puesto que tenéis la Sociedad Filarmónica más antigua de toda España. Exacto, sigue en funcionamiento en Las Palmas de Gran Canaria, y tenemos una temporada musical grande. Tenemos oferta en ópera, tenemos oferta en zarzuela, tenemos la Orquesta Filarmónica, y tenemos el único festival de música internacional que se desarrolla en invierno en Europa, el Festival de Música de Canarias. Por lo tanto, tenemos, yo creo, un poco para todo aquel que nos quiera visitar. Roberto Moreno, consejero de Turismo de la isla de Gran Canaria, te agradecemos mucho tu tiempo y que nos hayas explicado toda la oferta cultural que existe en esta maravillosa isla. Muchísimas gracias a ustedes, vengan cuando quieran.
Nos ponemos de nuevo en marcha para acercarnos esta vez hasta el municipio de Agaete, al noroeste de Gran Canaria, a unos 30 kilómetros de la capital de la isla. Este pueblo costero se asienta sobre una abrupta topografía. Uno de sus más famosos reclamos turísticos es una formación rocosa que emerge del mar. Su característica forma de mano apuntando al cielo le ha valido el sobrenombre de El Dedo de Dios. La zona del Puerto de las Nieves ofrece paisajes impresionantes con enormes acantilados rodeando la bahía. Es un puerto tranquilo donde todavía hoy fondean las barcas de pescadores de siempre. También en la zona del pueblo encontramos la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, construida en la segunda mitad del siglo XVI. Finalizamos el día con las vistas del mar Atlántico desde el puerto de Agaete. Empezamos nuestro segundo día de viaje desplazándonos hasta una de las casonas más antiguas de la isla, rodeada de plataneros. Queremos que nos cuenten las posibilidades de turismo rural que ofrece la isla. Hemos contactado con Raúl, él es director de promoción de Gran Canaria Natural, y hemos quedado en uno de los paisajes más idílicos de esta isla porque precisamente ha sido declarada Reserva de la Biosfera recientemente en el 43% de su territorio. Sí, todo lo que es la parte central y la parte oeste se ha declarado Reserva de la Biosfera, sobre todo con el fin de conservar y preservar, ¿no?, lo que es la riqueza natural de la isla. Una serie de endemismos, que solo existe una serie de plantas, lo que es en la isla de Gran Canaria y en la zona de la Macaronesia. ¿Qué tipo de plantas hacen diferencial a Gran Canaria? ¿Qué tipo de flora? Pues una flora muy variada, ¿no? Desde el norte de la isla, lo que es el sur y lo que es la parte central, pues el paisaje del norte es una flora como más agreste, una zona más seca, destacando lo que es los cardones, la tabaiba, y la zona central, que destaca también lo que es un paisaje muy agrícola, muy frutícola, con lo que es zona de pinar. Uno de los lugares donde mejor descansar son las antiguas casonas convertidas en hoteles rurales. ¿Cuál es la tipología de una casona típica y qué oferta existe en la isla? Pues estas casonas canarias, que eran antiguas haciendas, ¿no?, antiguas casonas coloniales, que estaban todas ligadas a lo que era una explotación agraria, pues sus propietarios han decidido de una forma darle un poco de vida a estas casas, ¿no?, abrir sus puertas y transformarlas en lo que son hoteles rurales. Casi todas constan, ¿no?, de servicios como piscina y todas están localizadas en puntos estratégicos para práctica de senderismo y práctica de actividades en contacto con la naturaleza. Raúl, pues muchísimas gracias por habernos explicado la riqueza natural de esta isla. Gracias a ustedes y les dejo que sigan disfrutando de la maravillosa isla de Gran Canaria. No podíamos venir a Canarias y no hablar y no probar su sabroso plátano. ¿Tenemos por aquí cerca alguna flor? Sí, por ejemplo, ahí tenemos un racimito. Muy bien. Esta flor es importante que se corte. Sí, importantísimo. Por el plátano pudre. Tiene una pequeña barriguita, ¿sí?, que le llamamos que es donde va el corte del cuchillo, para que el problema de no nos hongue, no se nos estropee lo que es el racimo. Uno honga al otro, uno honga al otro. Perfecto. Y siempre hay que cortar en un sitio concreto. En concreto. Siempre tiene una barriguita que la usamos abajo. Muy bien, se hacen todos los cortes siempre a mano, en cada plátano. Siempre a mano. Y una vez está el plátano ya que vemos el fruto cuadrado, sin la flor, ¿qué ocurre después? Ocurriría que hay unos meses de engordamiento del plátano. Él va desarrollando... Para que se expande y se haga grande y gordo. Muy bien. Y ya tendríamos lo que tenemos aquí detrás, precisamente, ¿verdad? Pues aquí tendríamos ahora un racinito que está medio engranado, lo llamamos, medio engranado, y llevaría un tiempo de duración de unos buenos meses más, un par de meses más, hasta que llegue a que no llegue a coger el calibre. Hemos dicho que el platanero se planta con semilla, pero también a veces se utilizan los propios esquejes de la planta. Sí. Y hay una cosa muy curiosa que vosotros llamáis hijos, padres, bisabuelos, dependiendo de dónde van saliendo. Coméntame, en esta planta, por ejemplo, ¿cuál sería el padre, cuál sería el hijo? En esta planta, esta sería la madre, que es la cual tiene su racimo, su fruto. ¿De acuerdo? El hijo, que ya viene encaminado, el cual a él se le dejaría un hermano, que sería madre en su momento, ahora mismo sería madre, hijo, y abuelo, aquí detrás tenemos el abuelo, que ya está cortado, evidentemente. Sí. Y viceversa, bisabuelo, lo que pasa es que vamos a pudri. Rogelio, pues yo creo que estos plátanos van a madurar en su punto y van a estar buenísimos para ser exportados al mundo y a la península también. Ojalá, que el plátano de Canarias es el mejor del mundo. Juan es el presidente de Proquenor y están de enhorabuena porque les acaban de conceder la denominación de origen, algo muy buscado y muy trabajado durante tiempo, precisamente de estos quesos de flor de guía. Tenemos aquí 3 variedades diferentes. Cuéntame, ¿qué diferencias tienen? Este es de flor, que está cuajado con cuajo vegetal,
media flor, que es mitad de cuajo natural y cuajo vegetal, y luego tenemos el de cuajo normal. ¿Qué diferencias de sabor y de consistencia tienen las tres clases? El de flor es más suave, es un queso tipo de untar, tiene un ligero sabor amargoso. El de media flor, como es media, pues tiene mitad y mitad. Y luego el de cuajo normal es parecido a los demás quesos, pero no porque está dentro de lo que es la zona, la comarca de la denominación de origen. Y está bien enseñar que este queso tiene un cuajo característico, es un cuajo vegetal, a diferencia de otros quesos, y está hecho con una flor que se planta aquí en la zona. Cuéntame. La flor es la tradicional, la penca, la que llamamos nosotros aquí en Canarias, pero es la callofa. Se cogen los pétalos lilas, cuando está seca, normalmente nacen en el mes de mayo o junio, cuando florecen, y luego se extraen sobre julio, finales de julio, principio de agosto. Una vez tenemos esta flor recogida, ¿cómo se consigue el cuajo? Se corta, se guarda y luego se macera cuando se va a utilizar entre 6 y 7 horas antes de la coagulación. Y el resultado final es precisamente este líquido. ¿Qué se hace con esto? Se le añade la leche a una temperatura de 30 grados y luego espera que coagule 1 hora y media aproximadamente. Juan, pues yo tengo mucha curiosidad por probar precisamente esta variedad de queso de flor. ¿Cómo se cortaría esta pieza? Se cortaría en cuñas. Vamos a ver. Divino. Cogemos de nuevo el coche para acercarnos a la villa de Teror. En uno de los laterales de la Plaza Alameda, en pleno corazón del municipio, se encuentra la Casa Consistorial. Su construcción se inicia a principios del siglo XIX. Una de las zonas más visitadas de Teror es la calle Real de la Plaza. En esta vía podemos admirar la arquitectura típica canaria, con sus característicos balcones de madera con techumbre de teja. Aunque si hay algo que distingue a Teror de otros municipios canarios es el hecho de que esta villa se configura como el lugar de referencia religiosa de toda la isla. Una creencia que nace en la época de la Reconquista y que se consolida durante el siglo XX. En 1905 tiene lugar la coronación de la Virgen del Pino, patrona de Canarias. Hoy en día, esta imagen del siglo XV se conserva en el interior de la Basílica de la Virgen del Pino. Nos desplazamos hasta la conocida Cruz de Tejeda. Este crucifijo, realizado en piedra, marca el centro geográfico exacto de la isla de Gran Canaria. Miguel es coordinador de la red de senderos insular de Gran Canaria y nos va a empezar a hablar del Parque Rural de Nublo. Un poco qué características principales tiene, qué tipo de fauna y flora lo caracteriza. Bueno, primero decir que ocupa todo el centro de la isla de Gran Canaria, todas las cumbres y una parte importante de lo que es el sur y el oeste de Gran Canaria, y coincide básicamente con lo que se declaró hace un año Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Las características principales, bueno, es un parque rural que tiene como vegetación, destaca la vegetación es el pinar y la vegetación de media y alta montaña canaria. Sobre todo pinar, codazos y retamas, principalmente. Esta es una isla con innumerables senderos que además han sido recuperados recientemente. Hay hasta 1.500 kilómetros de senderos en toda la isla. ¿Cómo se organizan? ¿De dónde a dónde van? Ahora mismo tenemos unos 365 kilómetros señalizados y homologados en la isla, con un programa de senderos que compartimos con la isla de Madeira y el archipiélago de Azores, que se llama Tourmac. Y esos 365 kilómetros, bueno, ya tenemos guías para poderlos promocionar y están todos señalizados. ¿Qué tipo de información va a encontrar por el camino? ¿Qué tipo de paneles informativos? ¿Qué se le explica a la persona que va a recorrer ese sendero? Bueno, vamos a encontrar unos paneles informativos a la entrada de cada sendero donde nos vamos a tener un perfil topográfico, un mapa con el recorrido que va a ser, el tiempo de duración,
características, recomendaciones, pues tipo de calzado, ropa que se debe llevar y una descripción, que además viene en 3 idiomas, en inglés, en alemán y en castellano, de lo que es el sendero y los valores que tiene. Luego, a medida que vamos recorriendo el sendero, vamos encontrando unas lamas, unos postes verticales con unas lamas horizontales que nos indican la dirección del sendero. Miguel, pues animamos a todo el mundo a que recorra estos senderos y disfrute de la naturaleza que tiene Gran Canaria. Muy bien, perfecto. Que lo disfruten y que les animo a que los recorran. Sin abandonar el territorio perteneciente al municipio de Tejeda, nos desplazamos hasta el centro de plantas medicinales de esta población. Un museo creado con el objetivo de recordar la tradicional relación entre las plantas medicinales y el hombre. Una de las joyas del centro es la antigua botica del siglo XIX, una farmacia donde todavía se conservan los botes originales de la época. A la salida del centro nos fijamos en su jardín, un espacio diseñado como una plantación interpretativa. En él podrás descansar un rato mientras aprendes sobre las propiedades de los diferentes tipos de plantas. Muchas de estas plantas son utilizadas en la gastronomía canaria. En este viaje no podíamos dejar de probar la cocina más típica de Canarias y para ello hemos contactado con Samuel, él es jefe de cocina de Hoteles Escuela de Canarias y nos ha preparado uno de los platos más tradicionales de toda la vida de aquí de la isla. Pero antes cuéntame con qué ingredientes se ha trabajado normalmente durante los siglos. Son bastantes ingredientes, los más representativos, tenemos una pequeña muestra en la mesa. La papa canaria, que tenemos una gran variedad de papas, la cebolla, en este caso tenemos una cebolla de Garda, bastante buena, en este caso lo estamos utilizando en un plato con gofio. El gofio es otro ingrediente muy peculiar, muy utilizado en nuestra cocina. El pescado, hay varios pescados, en este caso tenemos una sama roquera, la vieja, pescado el cherne, se utiliza bastante. Samuel, por lo que me cuentas, tenéis un amplio repertorio de ingredientes. Vamos ya por los platos, si te parece, y empezamos por los entrantes. Tenemos unas papas arrugadas acompañadas por un mojo picón. Cuéntame cómo se elabora. Sí, son dos tipos de mojo, uno picón con guindilla picante roja, natural, fresca, y el otro mojo es un mojo de cilantro. Vamos a pasar ya a lo que sería otro entrante también. ¿Qué es esto de aquí? Esto es hígado, ¿verdad? Son carajacas y están adobadas con un adobo, con vino blanco, ajo, perejil, un poquito de un ácido, vinagre, etcétera, y van fritas. Varían mucho entre ternera, conejo y un poco también de hígado de pollo. Vamos a pasar por otro primero. Es una sopa marinera de toda la vida con un toque diferente, ¿no? Sí, ahí ya vemos que en nuestra papa se vuelve a repetir otra vez en el plato. También el cilantro aromatiza un poco ese caldo de pescado, ese pescado de roca que es la sama, y para acompañar ese plato es un escaldón de gofio que está hecho con el mismo caldo del pescado. Es una mezcla de un poco de todo. Vamos a pasar a los segundos. ¿Por cuál de ellos empezarías, de los que tenemos aquí? Pues yo, aquí a mi izquierda, un conejo en salmorejo, acompañado también con papitas. Es un conejo que va macerado con adobo. Predominan varios ingredientes, el vino blanco de la tierra, un poquito de orégano, elementos aromáticos, orégano, tomillo, un poquito de pimentón, vinagre, aceite, macerado, mínimo 4 o 5 horitas aproximadamente, y luego lo que va frito. El otro segundo es un plato ya también de carne, es un estofado de carne de cabra. Ese lleva un proceso también bastante largo, es una carne que hay que macerarla posteriormente 24 horas, con vino tinto, con elementos aromáticos. En este caso la carne va troceada incluso con hueso, muy parecido a lo que es el conejo, y luego lleva mucha verdura canaria, y sobre todo la carne de cabra. Lo más importante es su adobo, porque así la carne se queda bastante tiernita, ¿no? Cuéntame ahora los postres que nos has escogido, que son también muy típicos de esta tierra. Sí, son unas truchas de batata. Se pueden rellenar de dos formas, de batata con pasas, de cabello de ángel,
o incluso de calabaza. Muy bien. Y otro postre que no deja de ser también contundente, aunque tiene un aspecto quizás más ligero. Es un huevo mole y es simplemente un saballón, es yemas de huevo montadas con un almíbar, hasta que forme la consistencia de esa mousse prácticamente que tiene, es fría. Y el gofio se rocía por encima y se va acompañando un poco de gofio con parte salado, parte dulce, y la verdad que para todo este tipo de comida la verdad que acompaña muy bien y se termina muy bien con ese sabor agradable, sobre todo ese sabor agradable canario de gofio que nos deja al final, ¿no? Samuel, pues con este vino de autor recomendamos a todo el mundo que pruebe la cocina canaria y te damos las gracias. Gracias. Cuando cae la tarde nos desplazamos hasta un prestigioso centro de wellness para disfrutar de las opciones de relax que ofrece la isla. Además de optar por los terapéuticos paseos por la playa, la isla de Gran Canaria se ha consolidado como un lugar de referencia para los tratamientos de salud y descanso. Las inigualables propiedades de las aguas subterráneas de la isla atraen a un turismo que cuida su estética y su salud. El circuito de talasoterapia que nos propone el Thalasso Corallium con burbujeante agua del mar resulta toda una delicia. Aprovechamos nuestra estancia para realizar un tratamiento específico con aloe vera. Las grandes propiedades farmacológicas y cosméticas de esta planta originaria de las islas macaronésicas la convierten en una especie muy solicitada. Elegimos el vendaje corporal aloe vera Corallium, especialmente indicado para hidratar y nutrir la piel. Este masaje se inicia con una exfoliación a base de sal marina y posteriormente se aplica una mascarilla de aloe. El resultado es una piel elástica y una sensación de bienestar que merece la pena probar. Aprovechando las instalaciones de este oasis disfrutamos de las tumbonas y las piscinas privadas construidas frente al mar. Una delicia que puedes disfrutar especialmente con los últimos rayos de luz del día. Pasamos la noche en el sur de la isla y elegimos el Hotel Lopesán Costa Meloneras, situado en primera línea de mar. Seguramente lo que más llama la atención es su enorme jardín tropical, donde cuenta con más de 2000 ejemplares de palmeras. Sin duda, la enorme piscina que se funde con el mar es otro de sus mayores atractivos. El Hotel Lopesán Costa Meloneras se beneficia de una temperatura primaveral durante todo el año, lo que le permite organizar diferentes actividades al aire libre. Las habitaciones dobles son muy amplias. Todas ellas cuentan con balcón y la mayoría goza de unas espectaculares vistas. En la decoración prima el confort y la amplitud de los espacios, así como los pequeños detalles. Uno de los lugares de más éxito es su restaurante Ambasador. El trato especializado y las propuestas de cocina creativa que ofrecen lo han convertido en un punto de referencia gastronómica en la isla. Con servicios tan variados como peluquería, centro de negocios o canguro, el Hotel Lopesán Costa Meloneras resulta una buena opción para tu visita por el sur de la isla. Nosotros emprendemos de nuevo el viaje. En Gran Canaria era imprescindible conocer la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Para que nos hable de ella hemos contactado con José Ignacio, que es informador turístico. Y en primer lugar, ¿cuándo esta reserva recibe este título? ¿Cómo se protege y en qué consiste exactamente? Bueno, realmente la primera vez fue en el año 1987, pero realmente cuando recibe, digamos, el nombre de Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas fue en el año 1994.
¿Cómo se forman estas dunas? La erosión de las rocas y de los restos de moluscos marinos crean una arena, un sedimento marino, que posteriormente con las corrientes marinas y las mareas la depositan en la playa. Una vez que se ha depositado en la playa, los vientos, los alisios concretamente, que son los que soplan en esta zona y que soplan de este a oeste, van haciendo que poco a poco vayan circulando hasta que se encuentran con algún obstáculo, se depositan contra él y ese, digamos, es el embrión de una duna, el nacimiento de una duna. Supongo que a la naturaleza le ha costado miles y miles de años crear un paisaje dunar como este. ¿Qué debemos hacer para preservarlo? Caminar por los senderos habilitados para ello. Tenemos 3 senderos que permiten el poder disfrutar del campo dunar sin molestar y dañar el resto del ecosistema. Lo que no se debe hacer en ningún momento es caminar por otros sitios, ya que se puede transportar semillas de plantas introducidas que no son de aquí, son foráneas. Pueden hacer incluso que apelmacen la arena e impidan que las dunas lleven pues el desarrollo normal y corriente que deben llevar. Y sobre todo, vuelvo a repetir, seguir las directrices que se les dan y con eso es suficiente, por lo menos de momento. José Ignacio, te agradecemos que nos hayas hablado de este singular entorno natural y aprovechamos para aconsejar a la gente que ayude a protegerlo lo máximo posible. Muchas gracias por haber venido. En un extremo de las dunas se distingue el faro, un cilindro troncocónico de más de 50 metros de altura. Desde las dunas de Maspalomas y sin abandonar la línea del litoral, nos desplazamos hasta el municipio de Puerto Rico. En Puerto Base nos espera un barco especializado en el avistamiento de cetáceos. El whale watching es una actividad regulada por el gobierno canario. La isla de Gran Canaria es uno de los mejores lugares del mundo para disfrutar de la compañía de estos enormes mamíferos marinos. Cuando llevamos ya un rato de travesía, la tripulación del barco Multi-Aquatic nos informa de que no estamos solos. Nos siguen un par de decenas de delfines mulares, la especie más común de la zona. A lo lejos distinguimos también una ballena que aparece durante unos segundos sobre el mar para volver a esconderse de nuevo en las profundidades del Atlántico. El cachalote, la orca, la ballena azul o la gris son algunas de las especies de cetáceos más conocidas. Para realizar un estudio y seguimiento científico de estos cetáceos, la tripulación toma nota sobre los mamíferos que avistan cada jornada. El recorrido nos deja en el puerto de Mogán, donde desembarcamos para continuar nuestro viaje. Justo al bajar del bote nos hemos encontrado con Marian y ella es de Inglaterra. Where are you from exactly? Wiltshire, Swindon. Is this your first time in Spain? First time in Gran Canaria. Okay. What other places of Spain have you seen before coming here? Fuerteventura, Mallorca and Costa Brava. What place did you like the best? I like Gran Canaria, but not the weather. But are you planning to come back to Gran Canaria to see another weather? Yes, yes, maybe in either August or October. Mm-hmm. What do you think about the Spanish people? Have you met some friends here? They're quite friendly, yes, yeah. And I see you in the boat looking at the dolphins. Did you like, what have you seen in this boat? I saw some whales and some dolphins very close to the boat. Mm-hmm. Would you repeat this travel on the boat? Maybe one day when it's sunny. Okay. And are you going to come back to Gran Canaria, some other island, or? Yes, we will. We travel a lot in Spain, so definitely. Okay, Marian. Thanks a lot. Okay. I hope you have a good time here in Spain. Okay, thank you.
El puerto de Mogán tiene una gran importancia histórica para la isla, ya que durante mucho tiempo fue el único punto de comunicación con el resto del territorio. El municipio de Mogán crece en la falda de un bonito valle que se alza hasta los 250 metros sobre el nivel del mar. La sencilla iglesia de San Antonio de Padua o bien su restaurado molino de viento son algunas de las visitas que no puedes perderte si te acercas a este pueblo. Desde el municipio de Mogán nos trasladamos hasta la caldera de Tirajana. Se trata de una impresionante formación volcánica rodeada de enormes riscos. En el centro de la isla de Gran Canaria existe uno de los paisajes más espectaculares y es la caldera de Tirajana. ¿Cuál es el origen geológico de la creación de estas calderas? Las islas están formadas por una serie de erupciones volcánicas de la dorsal del Atlántico y entonces en este caso es uno de los modelos de caldera que se pueden encontrar, que es de erosión. Por distintas influencias del clima. Además del singular y hermoso paisaje que nos rodea, este lugar es importante porque aquí ocurrió un importante hecho para la historia canaria, aunque existen diversas teorías. Hay una serie de historiadores que indican en sus documentos que aquí se celebró la última batalla entre aborígenes y castellanos y hay otros autores que indican que sí, que es en la caldera, pero que no precisamente en este lugar, sino en otras zonas cercanas. Hemos comentado las singularidades de este lugar, sin embargo también es importante porque aquí existe un importante yacimiento arqueológico. ¿Qué se ha encontrado exactamente? Existe un complejo bastante completo de un poco de los elementos que definían los territorios poblacionales de los aborígenes. Además de estos habitáculos, dentro de ellos han encontrado un gran número de utensilios que están hoy en día repartidos por diversos museos. Cuéntanos. Sí, se han encontrado pintaderas, que eran los sellos representativos de las comunidades. Se han encontrado que normalmente son de barro, y del barro también está la cerámica, una gran variedad de modalidades, de estructuras, incluso cerámica pintada, repujada y demás. Hoy ya se puede visitar los diferentes cubículos que nos has comentado, sin embargo existe un importante proyecto de excavación precisamente en el lugar donde nos encontramos ahora y donde se supone que existe un antiguo poblado. Poblado, sí. Estamos ya iniciando los preparativos topográficos porque ya el proyecto está realizado para hacer un proceso de excavación donde nos encontramos ahora mismo, porque entendemos que se han hecho unas catas y aparece una población estructurada en casas de piedra seca. Y luego pues actuaríamos en reutilizar y rehabilitar todo el complejo. Pedro, recomendamos a todo el mundo que no se pierdan el gran valor paisajístico de la caldera y que pronto tendrán aquí una excavación muy interesante que visitar. Y bueno, podrán disfrutar de un parque arqueológico al aire libre. Continuamos nuestro recorrido por el sureste de la isla para conocer el municipio de Agüimes. Creado como villa en el siglo XV, el casco histórico de este pueblo, con la iglesia de San Sebastián en el centro, constituye una excelente muestra de la tradicional arquitectura canaria. Nos hemos acercado a conocer el antiquísimo pueblo de Agüimes y para ello hemos contactado con Francisco, que es el cronista oficial de este pueblo. Cuéntame, ¿cuál es el origen de esta ciudad? ¿A cuándo en el tiempo se remonta? Agüimes es un pueblo aborigen, hasta que llegó la conquista de 1478 y en 1481 los reyes católicos dieron este lugar a el obispo de Canarias. Y desde entonces, desde 1481 a 1835, el obispo era el dueño y señor de aguas, tierra y gente que habitaban en la villa de Agüimes. Y podríamos empezar hablando de la iglesia que tenemos a nuestras espaldas, es la iglesia parroquial de San Sebastián. Esta iglesia estuvo en construcción lo menos 200 años, hasta que en 1888 se inauguró solemnemente. Es un templo majestuoso, basta ver el contorno del exterior, un portento de arquitectura y exterior e interior. Vamos a hablar ahora, si le parece, un poco de la tipología constructiva que caracteriza a este pueblo. Bien, las casas, basta ver las fotografías, que casi todas las casas antiguas eran de un solo piso
hasta 1888, 1900, habría en Agüime acaso 8 o 9 casas de 2 pisos. La mayoría era de un solo piso, entrañables plazas, casas casi todas con un patio interior donde había a lo mejor una panadería o un pozo donde los habitantes de Agüime recogían sus aguas para abastecimiento propio. Don Francisco, muchísimas gracias por sus conocimientos. Gracias a ustedes. Nos dirigimos después hacia uno de los lugares más emblemáticos de la isla, el barranco de Guayadeque. Este barranco, que se extiende desde la costa de Agüimes hasta el centro de la isla, ha sido declarado monumento natural. En él se conservan varios asentamientos aborígenes, así como un buen número de cuevas. Desde el singular entorno de Guayadeque, nos desplazamos al cercano pueblo de Ingenio. Este municipio se conoce especialmente por mantener vivas las tradiciones de la isla. El calado canario es seguramente la tradición artesanal más importante de Gran Canaria. Durante años fue una importante fuente de ingresos para muchas familias de la isla. De esta forma tan artística, nos despedimos de Gran Canaria. Ahora, con una tradicional polca.